mercado, como lo es Telecable, también a través de las redes sociales como es Facebook, y ahora se agrega YouTube. Comunidad nueva a la cual enviamos un saludo. Estamos incursionando también en esa zona y vamos a ver cómo nos va. Sugerimos que vayan y nos sigan, se suscriban al canal TVC Canal 4. Va a estar subiendo el contenido como estos programas y en la posterioridad también algunos otros formatos que involucren cápsulas informativas o bien de relevancia para la región principalmente. Y si trascendemos, pues poco a poco iremos abordando otras causas y cuestiones. Pero para ello es importante que ustedes nos brinden todo su apoyo. De esa manera lograremos trascender. Ahora bien, en el transcurso de esta semana, vaya que han ocurrido cosas tristes, pero también bonitas, pero también importantes. Y vamos a empezar en materia internacional nuevamente, porque nuevamente hay información que es digna de tratar, de analizar, como es en un principio las elecciones que tuvieron lugar en nuestro país vecino y socio comercial número 1, Estados Unidos de Norteamérica. Bien, ahí sabemos todos que se contendió Trump contra Joe Biden por el partido republicano y el demócrata respectivamente, en donde vimos una contienda muy cerrada. Y se los manifesté la semana pasada precisamente cómo había verdaderamente una inclinación a favor de Joe Biden, pero que eso no significaba nada porque había algunos estados que todavía seguían apareciendo en rojo. Sin embargo, hubo una modalidad que se implementó a causa de la pandemia, como fue ahora el votar a través del correo, mismo que Donald Trump por ahí denunciaba y mencionaba que no era una medida legítima y que no debía implementarse, que se tenía que dejar de contar esos votos, que había sido un fraude. Y esto es muy interesante porque está perdiendo absolutamente toda la gracia que tenía con los votantes. Creo que esto ha venido a ser una propuesta más del populismo y de lo que pueden llegar a ser. Habla en un término muy coloquial de lo que es el trumpismo, que es básicamente esta nueva corriente política populista pero de ultraderecha, lo cual suele ser extraño. Yo me pregunto qué hubiera pasado en un país con las condiciones de Estados Unidos si no hubiera sido Estados Unidos. Lo vimos antes con Siria, lo vimos antes con Libia, lo vimos antes con Israel, con Palestina, con Vietnam. Lo hemos visto con un montón de países en donde con ese tipo de problemas Estados Unidos ya estaría invadiendo los territorios en búsqueda o con el pretexto de buscar una auténtica democracia, lo cual sigue generando insatisfacción por parte de un servidor y desde luego, ni dudarlo, de gran parte de la comunidad mexicana, michoacana y mujiquense. Es verdaderamente lamentable la posición que ha adquirido el actual presidente Donald Trump, que señala de manera puntual y constante que las elecciones fueron un completo fraude. Pero esta acusación no tendrá respaldo alguno de ninguno de los republicanos que fueron electos. Y ahí es donde empieza el enorme problema del trumpismo actual, porque habrán acusaciones múltiples por parte de él y sus cercanos, pero todos aquellos que ocuparon bancadas y que las ganaron a través de esas elecciones no van a decir que fueron ilegítimas, porque decir que fue un fraude la contienda electoral presidencial también implica que sea un fraude la contienda electoral por el Senado, por la Cámara de Representantes y también por algunas alcaldías, como pudieran ser aquí, allá, en el caso de representación por los condados. Entonces, a partir de esto, podemos darnos cuenta de la desesperación en la que se ha visto inmerso este señor, y que bien, ahora Donald Trump no tuvo más alternativa que hacer acusaciones al aire con el objetivo de penetrar a la audiencia que aún lo sigue, que aún simpatiza con él, pero esta abrumadora victoria en cuanto a votos distritales es diferente a los votos populares, ya que si nos vamos a votos populares estuvo bastante cerrado, fueron apenas 76 millones contra 70 millones de votantes, lo cual nos deja total y absolutamente impresionados, porque
El reto más grande a enfrentar para Estados Unidos en los próximos meses habrá de ser una conciliación entre lo que es un partido y otro, y con ello conseguir la nación tan grande que solía ser Estados Unidos de Norteamérica. En términos políticos, porque también sabemos que su gente es muy linda y hay mucha comunidad hispana por aquel lado, hay de todo un poco como en todas partes, pero en cuestiones políticas están sumidos en una crisis. Hay un enorme problema de polarización. ¿A qué les recuerda esto? Si les recuerda entonces al Estado mexicano, están en todo lo correcto, porque lo que hemos vivido hasta ahora es equiparable, es digno de comparar con lo que está pasando en Estados Unidos. Una enorme crisis política que se desarrolla a partir de una polarización constante entre una manera, una corriente de hacer política y de gobernar a otra muy distinta y que le resulta indiferente en algunas cuestiones. Retomar este punto, Joe Biden es el actual presidente electo y va a tomar posesión de su cargo en enero. Vamos a seguir muy puntuales con el desarrollo de esta noticia, porque el hecho de que Donald Trump haya perdido no significa que vaya a darse por vencido. Lo hablábamos hace unos instantes, el trumpismo es una corriente muy fuerte política y seguirá teniendo presencia en la comunidad norteamericana, sin duda. Entonces lo que le están sugiriendo para todo ello es que de manera puntual haga ver su compromiso con la ciudadanía norteamericana para que no se despida de ellos de una manera tan triste y tan lamentable como lo está haciendo, porque este capital político en cuanto a la movilización de las masas que ha logrado adquirir puede funcionarle como un pedestal para que dentro de los próximos 4 años se reelija, ya que sabemos la Constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica les permite reelegirse una sola vez, sin importar si esto surge de manera consecutiva, por lo que después de Joe Biden, él puede volver a ser presidente, y con los números que trae, posiblemente, y depende muchísimo de las fallas de Joe Biden, pero posiblemente, y repito, porque 70 millones de personas contra 76 es, en un país tan grande como Estados Unidos, muy poco. Una diferencia muy pequeña que habrá de significar una enorme división que representa, que cristaliza un enorme escalón que tendrán que subir, que tendrán que superar los norteamericanos para estabilizar sus problemas políticos, sociales, económicos, educativos, de salud, como rezago natural del problema que ha tenido la pandemia. Ahora, ver también y señalar quiénes iban a ser los más beneficiados de que Donald Trump ganara. Las personas que poseen más poder adquisitivo sobre las que poseen una menor capacidad adquisitiva en Estados Unidos. Y esto por los impuestos. Los impuestos de las grandes empresas y corporativos disminuyeron considerablemente. A partir de esto, entonces, entendemos cuánta era la importancia de las cúpulas por mantener el control desde la bancada republicana. Otra noticia de carácter internacional, ahora con un laboratorio alemán, Pfizer y BioNTech, está ya con muy buenos resultados en la vacuna contra el COVID-19 y ha alcanzado un 90% de efectividad, por lo que en este margen entendemos que en enero van a empezar a aplicar ya las vacunas de manera general, ya como la entrada de la fase 4, pero por aquello de la producción masiva únicamente van a empezar inyectando a todos los que sean considerados esenciales, como los médicos, las enfermeras que faltaban y políticos, pues claro que sí, pero también nos inspira mucha felicidad saber que próximamente, por ahí de marzo, abril o a más tardar mayo,
ya se estará distribuyendo de manera masiva en una gran cantidad de países, entre ellos México. Claro, México ya tiene un acuerdo a través de la inversión privada, como lo es los corporativos de las empresas de Carlos Slim, conjunto con el esfuerzo del gobierno por producir, de hecho, aquí en México una vacuna que surta no nada más a los mexicanos, sino también a toda Sudamérica o a la gran parte de Sudamérica. Ahora trascendemos entonces a las noticias nacionales, pero estas van muy ligadas a las noticias internacionales, porque ganó Joe Biden y hay una gran incertidumbre porque Marcelo Ebrard no pronunció ningún mensaje de felicitación y lejos de eso dijo que Andrés Manuel López Obrador se iba a pronunciar al respecto. Aquí hay una enorme división que se presta a un debate maravilloso, y es ¿por qué Andrés Manuel López Obrador no felicitó a Joe Biden? ¿Por qué a través de la Cancillería, mínimo de los embajadores, no felicitaron a Joe Biden? Esto preocupa más que nada a la comunidad hispana que se encuentra en Norteamérica, que simpatizaba en algún punto con Andrés Manuel López Obrador. Aquí, y en una medida muy personal, tengo que manifestar que desde hace mucho tiempo hemos venido perdiendo este sentir nacionalista. Enrique Peña Nieto lo quiso promover cuando invitó a Donald Trump, y ¿qué dijo la oposición? Que se había burlado de él en su cara, cuando honestamente pronunció un discurso más agresivo que el que pronunció Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Y esto es completamente comparable, esto es necesario de mencionar, pero también por otra parte, en esta pérdida y en este reconocer que no ha sido suficiente cómo se ha manejado la política nacional para manifestar o para transmitirnos este sentimentalismo nacionalista, no hay mucho que perder con la actitud y el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, que es: no vamos a reconocer a ningún presidente, nos vamos a mantener al margen hasta que los problemas sean resueltos, si lo van a llevar a corte, que se resuelva ese tema, y ya después damos nuestras felicitaciones y reconocemos a un presidente. Y la gravedad política que esto puede representar para México en cuestiones futuras tiene muchísimo peso. Esto es lo verdaderamente preocupante, no el tema de lo políticamente correcto. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es lo correcto para México actualmente, en el presente, porque Donald Trump todavía es presidente, por lo que si se hace algún pronunciamiento en su contra, siendo un país subdesarrollado y que depende en gran parte de nuestro país vecino Estados Unidos de Norteamérica, pues básicamente nos estamos atando la soga al cuello. Entonces es entendible el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador. Aquí también tendríamos que preguntarnos si verdaderamente lo hace Andrés Manuel López Obrador, si verdaderamente lo hace por esta cuestión o lo hace más bien por la afinidad personal que existe con Donald Trump. Una cuenta infinita de agradecimientos, de felicitaciones y de saludos que le manifestaba el presidente norteamericano a nuestro presidente mexicano es un claro indicador de que no existe una certeza de la posición, del porqué de la posición de Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo verdaderamente preocupante es a futuro, porque va Donald Trump contra toda corriente y es muy probable que no sea él el presidente para los próximos 4 años. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestro México lindo y querido durante los próximos 4 años con un castigo permanente por parte de Joe Biden por el simple hecho político, estúpido y verdaderamente ridículo de no haberle dado su lugar, su posicionamiento? Y tenemos que entender también que las propuestas de Joe Biden van completamente en contra de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que es cierto, yo lo mencionaba hace un momento y también en emisiones pasadas, el punto de ser fieles a la cuarta transformación depende de 2 corrientes.
La primera, la lealtad ciega que ha solicitado el presidente, y la lealtad crítica. Yo soy fiel a los ideales de la cuarta transformación como ciudadano mexicano, porque espero lo mejor para mi país, pero no puede existir una lealtad ciega, tiene que haber una lealtad crítica para que permita el libre ejercicio democrático de las y de los mexicanos. En ese entendido, no podemos decir que todo lo que hace está bien o que todo lo que hace está mal. Simplemente establecer una balanza y hacer crítica respecto a la postura que ha adoptado. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, es mejor no reconocer a Joe Biden hasta que tome posesión. Aquí el tema moral es, ¿lo hace Andrés Manuel López Obrador verdaderamente por eso? ¿O lo hace porque Joe Biden está promoviendo energías limpias, está promoviendo un cese a la actitud populista, un cese a la actitud autoritarista, le está dando un voto de confianza importante a la ciencia? ¿Por qué existe este posicionamiento por parte del gobierno mexicano? Que es correcto quizá, pero esto cambiaría muchísimo el panorama si la manifestación del mismo fuera por cuestiones afines a las políticas de nuestro presidente. Que ojalá que no, que ojalá que no. Aquí lo que nos queda como un poquito de consuelo es el hecho de que Marcelo Ebrard tiene una muy buena relación con los demócratas y que no nos sorprenda que próximamente esté ocupando un lugar en las boletas como posible candidato a la presidencia de la República Mexicana. ¿Cómo les cae eso? A mí la verdad que muy bien. Ha hecho un excelente trabajo como canciller y es loable la labor que ha venido manejando. Ojalá que en ese mismo entendido se mantenga con la prudencia, con la coherencia, y aunque tenga que en algún punto solapar cuestiones presidenciales que no le vengan tanto, que sepa manejar la situación con nuestros vecinos, los norteamericanos. Esta es la única ventaja que podríamos decir que tenemos sobre todo lo que podría resultar en dificultad el hecho de que no estemos reconociendo a Joe Biden, porque hasta el canciller canadiense ya lo reconoció. Pues bueno, vamos a ver de manera muy puntual qué pasa con las políticas económicas mexicanas y norteamericanas, pero tenemos que hacer mención de esto porque la última vez que se manifestó un tratado de libre comercio nos causaron muchísimo daño, y el único que va a tener la facultad para revertirlo es Joe Biden, y tiene la oportunidad de hacerlo, pero con este tipo de actitudes y de manifestaciones políticas vamos a ver de qué manera trasciende. Ojalá que tenga ese criterio que ostenta el señor Biden para que corresponda a los intereses también de uno de sus vecinos comerciales más importantes como lo es México. Ahora, trascendiendo a noticias estatales, aquí en Michoacán, desafortunadamente, pocas cosas podríamos destacar como importantes que hagan contrapeso a las que han sido desafortunadas. Pero, no obstante, importante de mencionarlas por el panorama tan difícil que representan para nuestro Michoacán. Tenemos que empezar entonces con la alza de feminicidios. Hace apenas 2 días, en Uruapan, una mujer, una profesionista, fue encontrada asesinada, desmembrada, así como en otras comunidades de Michoacán, de la zona de Tierra Fría, han tenido lugar estos hechos en el transcurso de esta semana. Es un buen momento entonces para preguntarnos qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, hasta qué punto hemos llegado como seres humanos para dejar de ser humanos, hasta qué punto ha llegado la evolución humana que hemos retrocedido en ella, cuáles son las circunstancias que llevan al hombre a cometer tales infortunios, tales aberraciones en contra
de un sector ya de por sí marginado como son las mujeres, y no marginado por un tema de intención social, sino por algo que viene arrastrando en nuestra historia a partir de las generaciones en las que las mujeres son constantemente violentadas, son constantemente demeritadas, y es importante tener esta conversación. Ya basta de entonces ponernos a pensar en el Congreso y los simpatizantes de una u otra cuestión, que si pro aborto, que si pro vida. Todos, verdaderamente todos tendríamos que ser pro mujer, porque esta situación no solamente involucra a todas aquellas mujeres que han sido víctimas y a sus familias, sino también a este sector social como son las mujeres, como lo puede ser nuestra madre, como lo puede ser nuestra prima, como lo puede ser nuestra hermana, y no esperar a que nos pase para entonces cambiar de opinión y pedir que nos apoyen, cuando si manifestamos respeto no hay necesidad de manifestar ninguna otra cosa. Las autoridades pueden hacer de oídos sordos de lo que está pasando, y vemos una incompetencia enorme en la Fiscalía para seguir los procesos de manera adecuada, con bastantes negligencias, y lo vimos aquí hace ya algún tiempo. Bastantes negligencias que, si se quieren cometer por el lado jurídico, es difícil y es negligente, es permitir una brecha hacia los presuntos feminicidas para apelar a una violación de sus derechos humanos y adquirir la libertad o una menor condena. Es frustrante, y más que producir desánimo en los aires de nuestra sociedad michoacana, produce un sentir de profundo coraje porque este tipo de situaciones tengan lugar todavía, y que nadie, absolutamente nadie, esté preocupado por hacer algo al respecto. Esto por un lado. Por otro lado, en términos políticos, también estamos sufriendo una crisis enorme, un intento de posicionamiento por parte del gobernador en una intención de mantener el poder a través de una concesión, o al menos en un intento del mismo. Eso pareciera, y por el sentido mismo de lo que esto representa, no se le puede dar legitimidad a la propuesta que están promoviendo. Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, ya perdí la cuenta de todos los que quieren ser candidatos a la gobernatura. Todavía vimos hace unos días a un diputado, Fidel Calderón Torreblanca, haciendo uso del estrado para decir que ya habían desacreditado completamente las acusaciones de desvío de recursos en su contra, y que lo estaban atacando, que era un perseguido político en Michoacán por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, ni en Michoacán, ni en ninguna parte existe la oposición, ni en ninguna parte podemos decir que alguien está persiguiendo a las personas de Morena por apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Antes, al contrario, la popularidad de Andrés Manuel López Obrador le permite todo lo opuesto, que haya una hora de aplausos a favor del Señor. Y bien, yo no dudo que sea inocente de esta acusación que le han hecho, que le han infundado de desvío de recursos, pero ¿qué tal de tráfico de influencias? Es innegable que este tipo de posicionamientos al interior del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, y de manifiestos por contender la gobernatura, desencadenan un problema, no del PRI, del PAN, del PRD contra Morena, sino de Morena
contra mismo Morena. Es el Movimiento de Regeneración Nacional una oportunidad de la auténtica izquierda para hacer valer los principios de la gestación original de un movimiento social. Pero cada vez más el poder les ha venido influenciando para adoptar una característica más bien en búsqueda de el mayor y del mejor posicionamiento para hacer valer su poder. Esto es preocupante porque conocemos las intenciones, conocemos los principios con los que se ha manejado el Movimiento de Regeneración Nacional, pero para los militantes y para los simpatizantes, este tipo de circunstancias termina siendo una cuestión muy difícil para tomar partido o para asumir que están en el camino correcto. Tiene que haber desde ya una manifestación a nivel federal, ahora que ya hay un presidente del partido, para que las políticas morenistas giren en torno al bienestar social, como ha sido la propuesta original, y no en su defecto que las bancadas se sigan moviendo por el tráfico de influencias y que luego lloro y desvío la atención hacia otros partidos, cuando es verdaderamente mi partido diciéndome que no estoy haciendo las cosas bien. Eso sí, a través de una acción ilegítima como es infundar, calumniar. Vamos a seguir puntualmente lo que está pasando, pero no me gustaría, como miembro de la sociedad michoacana y mexiquense, ver en Michoacán lo que pasó en las anteriores contiendas por la presidencia y la Secretaría General del partido. Una vez dicho esto, trascendemos entonces ya a las noticias municipales y tienen muchísimo que ver con el primer punto que abordamos aquí respecto a la violencia de género. El lunes de esta semana tuvo lugar un conversatorio con mujeres destacadas de la región, propiamente del municipio, mayoritariamente, en donde abordamos de manera muy general la relevancia de que el feminismo exista y accione para hacer valer sus derechos como mujeres. Hay una increíble ola de violencia en nuestro municipio y tiene que ver también con los 2 asesinatos y un presunto feminicidio en nuestro municipio de mujeres. Sin embargo, tenemos que hacer un poquito de memoria hacia aquellos días en los que el manifiesto de las mujeres era adoctrinar a sus hijas para que permanecieran en las labores del hogar, para que contrajeran matrimonio. En cambio, al hijo se le educaba desde una perspectiva muy diferente que le permitía ciertas libertades que no eran bien aceptadas si se trataba de una mujer. Tenemos que remontarnos hacia ese punto para entender el por qué se violenta a las mujeres con tanta facilidad y, lo más triste de todo, con tanta frecuencia. Erradicar la violencia de género se ha convertido en una utopía. Y desafortunadamente no solamente en Mújica, en Michoacán y en México, sino en todo el mundo. Y no hay absolutamente nadie que pueda manifestarse limpio de los machismos y de los micromachismos, y lo que es peor, nadie está dispuesto a asumir la batuta para hacer o ejecutar una labor legítima de protesta desde el proceso de la deconstrucción masculina y del tejido social que inicia en la casa, que inicia en la familia. Vamos a seguir muy de cerca lo que pase. Por aquí se está lanzando una invitación para manifestarse el día de mañana por
el cese a la violencia contra la mujer. Hay casos particulares que se manifiestan y que se van a seguir manifestando. Aquí lo más importante es que este tipo de eventos adquieran un carácter general, porque aunque muchas mujeres afortunadamente no han tenido que sufrir violencia física o llegar al grado de perder la vida, muchas todos los días están sufriendo acoso, están sufriendo violencia verbal, están sufriendo deméritos, están siendo clasistas con ellas, racistas con ellas, y esto es algo intolerable, no como mujer, no como hombre, como ser humano. Dentro de este mismo margen de noticias municipales, tenemos que decir que estamos viviendo un actual buen fin dentro de lo que son, ¿cómo mencionarlo? Dentro de lo que es la recaudación de un barril sin fondo, que lo que es peor es no saber dónde desemboca. El tema de los impuestos es algo que nos preocupa muchísimo, porque no podemos dar fe, por las circunstancias actuales, de que se estén liberando en cuestiones legítimas en beneficio de nuestro estado municipal. Es importante señalarlo porque no hay absolutamente ninguna consideración sobre las circunstancias para cobrar. Sin embargo, esperan una constante empatía con ellos cuando no pueden ni siquiera emprender una campaña de bacheros, porque se gestiona y es para lo que se gestionó y es para lo que se gestionó. Pero entonces, ¿cuándo dejamos de gestionar y empezamos a ver reflejadas nuestras aportaciones como sociedad civil mexiquense? Quizá lo veamos más adelante, es algo incierto, pero lo que es más triste, quizá lo veamos más adelante y quizá no lo veamos donde deberíamos verlo. Hago una invitación a la sociedad mexiquense por ser críticos de los eventos que ocurren en nuestro municipio, que nos lo hagan saber a través de las redes sociales, para que de esta forma hagamos valer